conferencia del Monseñor Luigi Giussiani, titulada Las aportaciones del Monseñor Luigi Giussiani a la teología latinoamericana, dada por el doctor y padre Miguel Carpio Vargas, profesor de teología en la Universidad Católica Sede Sapientia de Lima, Perú. Lo hemos organizado con la ayuda y el trabajo arduo y la insistencia de nuestro querido y estimado colega y doctor Giuseppe Zaffaroni, quien estará entonces dándole a ustedes una breve reseña de Luigi y una breve introducción del doctor Miguel Carpio, que luego entonces procederá a darnos la conferencia. Así que nuevamente les doy la bienvenida y espero que esto sea pues una oportunidad más, ¿verdad?, en esta búsqueda que tenemos como académicos de la sabiduría y de la verdad. Bueno, Giuseppe, te dejo la palabra. Muchas gracias, Antonio. La primera palabra, agradecer a todos ustedes que han aceptado la invitación y obviamente al padre Miguel Carpio para dedicarnos esta hora de su tiempo. Como decía el director Antonio Ramos, digo dos palabras para introducir la figura de Giussani si alguien no lo conozca, no sabe quién sea. Empezamos con la fecha de nacimiento, que es significativa porque una de las razones por la cual tenemos particularmente presente su figura este año es que es el centenario de su nacimiento. Él nació el 15 de octubre del 1922. ¿Está hablando? Aquí no, ¿qué pasa? De esto. Está puesto el micrófono, Quito. Eso. Entré en seminario jovencito, como se acostumbraba en aquel tiempo, pero como dijo Ratzinger en la homilía el día de su funeral, que fue en el 2005, comentaba que Giussani comprendió que el cristianismo no es un sistema intelectual, un conjunto de dogmas, un moralismo. El cristianismo es un encuentro, una historia de amor, un acontecimiento. Y veremos que esta dimensión del acontecimiento queda esencial en la sensibilidad y en la experiencia de fe de Luigi Giussani. Fue ordenado sacerdote en 1945 y siendo un estudiante brillante es destinado al estudio y a dar clase en el seminario. Pero él mismo cuenta cómo años después, en 1954, toma la decisión de pedir a sus superiores de poder ir a dar clase en un instituto, en un liceo, el Liceo Berchet, en el centro de Milán, una escuela estatal, no católica, con el deseo de que Cristo fuera encontrado y conocido por los jóvenes, porque en 1954 Italia aparentemente toda católica, las iglesias están llenas, la asociación católica tiene millones de inscritos, pero en un viaje que él hace en tren, dialogando con algunos estudiantes, se da cuenta de que no saben nada de Cristo y él piensa si no tiene la fascinación por Cristo porque no lo han encontrado. Entonces, con este deseo de que Cristo sea conocido y encontrado, entra a dar clase en 1954 y su trabajo se desarrollará siempre como educador, primero en este instituto, hasta 1964. En el 64 pasa a dar clase en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Allí da clase de introducción a la teología y donde desarrolla un curso que ahora es disponible, está entre volúmenes, el sentido religioso, los orígenes de la pretensión cristiana y por qué la Iglesia. Yo tuve el honor y la gracia de poder ser su estudiante
entonces seguir exactamente estos cursos. En aquellos años cuando yo frecuenté, pero no había libro, había que trabajar todos en apuntes. El hecho que él trabaje en la escuela, en la universidad, es la ocasión, el lugar natural donde los estudiantes, los jóvenes empiezan a juntarse con él y sin casi que él lo quiera, nace inicialmente un movimiento llamado Juventud Studentesca alrededor cuando estaba en high school, y luego, a partir de los años 70, se desarrolla como movimiento de comunión y liberación. Esto hace que él es más conocido como fundador del movimiento de comunión y liberación. Y es verdad que él no pudo dedicarse a la teología de lleno como profesional que estudia y publica con preocupaciones dirigidas a la teología. Pero en su actividad incansable de profesor, de conferenciante, de predicador de ejercicios espirituales, va elaborando algo que en estos años se está descubriendo como un pensamiento que tiene una originalidad, que tiene algo que aportar a la reflexión teológica y a la vida de la Iglesia. Y por eso es significativo que Papa Francisco, en el discurso que hizo hace poco, el 15 de octubre, al Movimiento de Comunión y Liberación, ha hablado de él como no solo de un padre y maestro, sino dijo, la Iglesia reconoce su genialidad pedagógica y teológica al servicio de la Iglesia. Así que el Papa Francisco mismo ha puesto el acento sobre su aportación teológica. Y voy a hacer la conclusión de mi introducción. En esta línea de estar redescubriendo la originalidad teológica, en Italia se publicó este año un volumen colectivo, el título en italiano, pero lo digo en español, El cristianismo como acontecimiento, ensayo sobre el pensamiento teológico de Luigi Giussani. En este volumen, donde yo encontré el artículo del doctor padre Miguel Carpio, dedicado precisamente a la contribución que don Giussani da a la teología latinoamericana, sobre todo respecto al documento de Aparecida. Y de allí nos pusimos en contacto y el deseo de invitarlo a que compartiera con nosotros sus estudios. Brevemente, dos palabras sobre el doctor Miguel Carpio Vargas, peruano, sacerdote de la diócesis de Caraballo de Lima, doctor en Sagrada Teología, título obtenido en la Facultad Teológica de Italia Centrale, es decir, una facultad teológica, el doctorado lo hizo en Italia. Actualmente profesor de Antropología Religiosa y Teología en la Universidad Católica Sede Sapienza de Lima. En sus estudios se ha ocupado de los aspectos de la antropología teológica, sobre todo respecto al documento de Aparecida. Y como dije, su última publicación es el artículo El cristianismo, la contribución de Luigi Giussani al magisterio latinoamericano en el documento de Aparecida. Repito, el artículo que me ha llamado la atención y de donde ha nacido el deseo de invitarlo. A este punto dejo la palabra y de nuevo agradeciendo de corazón por su sí al doctor padre Miguel Carpio. Muy bien, buenos días, buenos días. Yo estoy contentísimo de estar con ustedes y además un poco desproporcionado, porque es la primera vez que hablo así, bueno, que no sea en el Perú y no sean mis estudiantes aquí en la universidad. Y yo cuento dos anécdotas respecto a este artículo del que ha hablado el profesor Giuseppe, porque yo escribí el artículo primero por agradecimiento a don Giussani, porque
cuando yo era estudiante universitario de tradición atea, mis padres no creyentes. En la universidad conocí a un profesor que seguro el profesor Giuseppe lo conoció, el profesor Andrés Asiani, y el encuentro con este profesor me cambió la vida. Me cambió la vida totalmente, sin hacerme un discurso, sino en una amistad con él. Y yo estaba súper contento cuando iniciaron las preparaciones para el centenario de Giussani, que dije, bueno, hagamos algo, ¿no? Y en realidad yo quiero contar porque yo estudié el documento de Aparecida. Yo he hecho el doctorado en el documento de Aparecida con una tesis que estudia los aspectos antropológicos del documento, una cosa muy interesante, muy interesante. Espero que no sea como todas las tesis doctorales que ninguno la lee en realidad. Pero cuando estudiaba el documento de Aparecida, era muy interesante, ¿no? Porque somos aquí estudiantes todos latinoamericanos, profesores también, y hacer el doctorado en teología latinoamericana en Italia es una cosa un poco difícil, ¿no? Porque apenas escuchan América Latina, inmediatamente salta todos los prejuicios contra la reflexión latinoamericana, una cosa increíble. Entonces, ha sido toda una aventura llevar adelante los estudios en Italia. Bueno, y yo estudié el documento de Aparecida, y cuando empecé a leer el documento de Aparecida, a estudiar el documento con profundidad, a realizar un estudio del documento, me encontré que en algunas líneas del documento, yo diría, es más, en las columnas fundamentales del documento, las columnas fundamentales teológicas del documento de Aparecida, coincidían con algunos aspectos fundamentales de la reflexión de Giussani. Y a mí esta cosa me sorprendió mucho. La verdad es que no me dio mucho tiempo para trabajarla, porque estaba muy tomado, o sea, muy ocupado con el doctorado. Y después, cuando acabé el doctorado y se abrió la publicación de este artículo, yo escribí lo que el profesor Giuseppe ha hecho referencia. Yo, la verdad es que nunca pensé que alguien lo lea, ¿eh? Así que cuando salió la publicación y él se contactó conmigo, yo dije, ah, increíble, alguien lo ha leído. Estaba contento ya porque alguien lo ha leído, ¿no? No, y después era muy interesante, muy interesante. Ya el documento de Aparecida es muy interesante, ¿no? Entonces yo voy a compartir un PPT que he realizado que nos puede ayudar un poquito, además a hacer un poco dinámica la exposición, ¿no? Entonces, como ha dicho el profesor Giuseppe, yo intentaré en este momento, sintéticamente, exponer este artículo que pude escribir en el centenario del nacimiento de Giussani, ¿no? La contribución de Luigi Giussani al magisterio latinoamericano en el documento de Aparecida. Yo, antes de presentar, yo quisiera dividir lo que voy a decir ahora en dos momentos fundamentales. La primera, quisiera un poquito cómo hacer referencia al pensamiento de Giussani. Giussani como teólogo, como decía el profesor Giuseppe, se le conoce más como educador, como fundador del movimiento de comunión y liberación, pero esta dimensión de pensador teológico es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces dedicaré breve momento a presentar los aspectos fundamentales de su pensamiento teológico, que además yo pienso que a nosotros en una facultad, no sé, como educadores o como futuros educadores, nos aportan de grandes puntos y grandes luces para la misión a la que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y en un segundo momento, de manera sintética también, presentaré la contribución de Giussani al documento de Aparecida, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la propuesta teológica de Giussani?
¿Cuál es la propuesta teológica? Esta es la primera pregunta que nos podríamos hacer nosotros. Yo quisiera decir tres cosas en este primer momento. Primero, que Giussani fue un teólogo. Después, haré una pequeña referencia a su pensamiento teológico. Y después quiero centrar la atención en la palabra que resume sintéticamente la contribución de Giussani a la teología, que es la palabra, como ustedes pueden ver, acontecimiento. La palabra acontecimiento. Entonces, no se ve muy bien, pero bueno. Giussani, un teólogo. En realidad, don Giussani no siguió la carrera teológica, sino que él fue un gran educador. Pero que él haya sido un gran educador no significa que no desarrolló un pensamiento teológico, sino que por el contrario, Giussani, siendo un educador, enseñando, estuvo en medio de cientos, de miles de estudiantes. Y estando con los estudiantes, él, como que podemos decir, se zambulló en esta magma de una vida perenne en continua relación, crecerán y se convertirán en adultos. Esta relación con los estudiantes, esta relación en el deseo de afrontar sus preguntas, sus deseos fundamentales, será el origen de su producción original. Llena, para quien ha leído a él, de una potencia expresiva y sintética espectacular. Para Giussani, la teología no será como un conjunto de postulados unidos abstractamente entre sí, sino para él la reflexión teológica es un pensamiento vivo. Un pensamiento vivo resultado de la fe, del encuentro con estos jóvenes, de la fe de la iglesia y de la cultura de su tiempo. Entonces, muy interesante retomar este punto, un pensamiento vivo, producto de un pensamiento vivo. Y es muy interesante porque leyendo a Giussani, mirando su obra teológica, nosotros podemos decir que para Giussani la teología era sobre todo una autoconciencia sistemática y crítica. Una autoconciencia sistemática y crítica de la experiencia de fe en acto. Esta cosa es bellísima, no es un conjunto de postulados abstractos conectados entre sí, ¿no? Sino una conciencia sistemática, una autoconciencia sistemática y crítica de la fe en acto, buscando responder a sus interlocutores, que eran estudiantes, en su mayoría eran estudiantes universitarios. Y así es muy interesante, porque Giussani, hablando, proponiendo, respondiendo a las preguntas de los demás, en un diálogo con sus situaciones reales, con sus situaciones concretas, contra una impostación intelectual de la cultura de su tiempo, promovía en sus estudiantes la experiencia de una verificación de la fe. Entonces, esta es la primera cosa que yo quería decir de Giussani como teólogo. Fue en realidad un teólogo, no se dedicó a la carrera teológica con exactitud, pero en esta relación viva con la iglesia, con los jóvenes, respondiendo a sus preguntas, nació su pensamiento vivo. Primera cosa importante de tener en cuenta. Su pensamiento teológico. Podemos decir entonces que además
el pensamiento de Giussani no solamente ha sido un pensamiento vivo, palpitante, sino en palabras del cardenal Angelo Scola, y podemos ahí leerlo muy bien, aquí lo he puesto. El pensamiento de Giussani es un pensamiento original, una frase que en la teología ha encontrado cierta acogida, ¿no? Un pensamiento original, un pensamiento original. Ahora, si bien es cierto, muchos son los maestros y autores de los que Giussani se nutre, porque en realidad se nutre de la gran reflexión teológica del siglo XIX que ha dado origen al movimiento teológico del Concilio Vaticano II. En definitiva, el pensamiento de Giussani tiene un carácter original. Scola dice, este carácter original no se puede descomponer. Es más, es un número primo. Por eso, su pensamiento no es como el resultado de la suma de varios afluentes, ¿no? Sino es un pensamiento original y por sí mismo. Nace de la directa y original penetración en la experiencia misma. Es original porque nace de esta penetración en la experiencia misma, al origen de todo. Y muchas son las reflexiones de Giussani, por ejemplo, sobre todo en tres grandes ámbitos: en el ámbito teológico, en el ámbito filosófico y también en el ámbito teológico, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito teológico, que es aquel ámbito que a nosotros nos interesa, por ejemplo, aquellas que están referidas al sentido religioso, también a la esencia del cristianismo, a las categorías acontecimiento, a la categoría encuentro, contemporaneidad de Cristo, correspondencia, muchas categorías, la categoría fe, razón, la comprensión de la moralidad humana, de la moralidad cristiana, e incluso del ecumenismo. Y además, su contribución al ámbito filosófico. El profesor Giuseppe ya nos podría muy bien hablar de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Giussani habla mucho de la dinámica del conocimiento, de la experiencia elemental, de la estructura del yo y su relacionalidad, de términos como, por ejemplo, razón, libertad, afección y la relación de estos términos entre sí. Además, a su contribución en el ámbito educativo, a la naturaleza de la educación, al método educativo, al rol de la tradición, a la importancia de la autoridad, de la verificación, a la necesidad de la libertad en educación y de un sentido crítico. Esta contribución de Giussani en estos ámbitos, en el ámbito teológico, en el ámbito filosófico, en el ámbito educativo, han encontrado una fuerte influencia en la cultura contemporánea. Tanto así que sus intuiciones, las intuiciones y algunas de sus categorías han sido ampliamente retomadas al punto, muy interesante esto, al punto de llegar a formar parte del patrimonio común. Muy bien. Entonces sería como el segundo punto, su pensamiento teológico. Hemos visto Giussani teólogo, Giussani y su pensamiento teológico. Y por último, quisiera yo hablar de la centralidad del acontecimiento. La palabra acontecimiento es impresionante. ¿Por qué? Porque la categoría acontecimiento nos resume la cuestión fundamental del pensamiento de Giussani. El cardenal Ratzinger, escribiendo la presentación de un libro de Giussani del año de 1993, titulado Un avvenimento di vita, cioè una historia, un acontecimiento de vida, es decir, una historia, afirma, me he colocado la citación allí para que la podamos ver,
¿Qué cosa es en efecto el cristianismo? Es quizás una doctrina que se puede repetir en una escuela de religión. Es quizás un conjunto de leyes morales. Es quizás un complejo de ritos. Todo esto es secundario. Viene después. El cristianismo es un hecho, es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Es significativo que el cardenal Ratzinger, en el año de 1993, observe cómo sea esta la intuición fundamental del pensamiento de Giussani, que está al origen de toda su obra, de toda la genialidad teológica, filosófica y educativa. Y además, para nosotros, no es difícil advertir en esta presentación que hace sobre Ratzinger como las huellas de lo que él dijo en Deus Caritas es número uno. Y ya como Papa ha presentado esto, ¿no? Muy interesante, porque en Deus Caritas es la palabra acontecimiento y la palabra encuentro son indicadas como la capacidad de ofrecer la definición sintética del cristianismo. Yo les recomiendo a ustedes, como dijo el profesor Giuseppe, que para una mayor profundización sobre estos aspectos que he dicho, es muy interesante este tomo de libro que él ya ha hecho referencia, El cristianismo como acontecimiento, ensayos sobre el pensamiento de Giussani. Además, perdone, paso a la siguiente diapositiva. Esto, sí. Podríamos decir nosotros que la síntesis del pensamiento de Giussani, escrita por él, se encuentra contenida en lo que se llama el percorso, el camino. Este libro se llama El sentido religioso, siguiente libro, Los orígenes de la pretensión cristiana, y el tercer libro, el por qué la Iglesia. Es muy interesante porque además Giussani une la teología a esta capacidad educativa fantástica que tenía, ¿no? Yo creo que a veces lo veo aquí en la universidad, ¿no? El problema no es tanto que los profesores no sepan los contenidos, porque algunos son geniales conociendo contenidos, sino a veces como la dificultad nuestra es saber comunicar estos contenidos. Entonces a mí me parece que Giussani, en ese sentido, es de una genialidad, ¿no? Por ejemplo, en el sentido religioso, Giussani presenta al hombre como aquel que está constituido por un conjunto de exigencias de infinito, exigencias de verdad, de bondad, de belleza, de felicidad. O sea, es como el sentido religioso es como una antropología de Giussani, una antropología que recoge lo más valioso de la reflexión y también de los santos padres, ¿no? Está muy presente de fondo San Agustín, por ejemplo. Entonces presenta al hombre en el sentido religioso como, yo diría, por usar unas palabras de Heidegger, peregrino del absoluto. Después da un siguiente paso. En los orígenes de la pretensión cristiana, presenta el acontecimiento del encuentro con Cristo como aquel que responde plenamente a esta exigencia de infinito del corazón de cada hombre. Entonces hay un punto de razonabilidad y de conexión increíble. Y después, en los orígenes de la pretensión cristiana, Giussani dice que el método del origen, que ha sido el encuentro con el acontecimiento de Cristo, debe de ser hoy el mismo. Y esto sucede a través de la Iglesia.
la iglesia como contemporánea de Cristo. Entonces une de manera brillante y además pedagógica todo el contexto, toda su reflexión teológica desde su experiencia pedagógica, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería decir de Giussani como teólogo. Y ahora yo quisiera presentar brevemente cuál es su contribución a la reflexión teológica latinoamericana, ¿no? Si ustedes desean después, el profesor Giuseppe también, yo les podría enviar el texto que he preparado, y que me parece muy, quizás que si alguno está interesado en leer, ¿no? Yo les contaba al inicio que yo llegué mientras estudiaba el documento de Aparecida, estudiando el documento de Aparecida, que es muy interesante. Cuando estaba en Italia, me acuerdo, todo el mundo me preguntaba, ¿y qué es el documento de Aparecida? Y yo le decía bromeando, y decía, sí, el encuentro de Aparecida, el último encuentro de los obispos latinoamericanos. Cuando estaban ellos allí, eran 164 obispos, y escogieron a un obispo de presidente para la comisión de redacción del documento, un cardenal poco conocido, de apellido Bergoglio, pero que nadie lo conoce, ¿no? Entonces ya, en ese momento, con quien hablaba tomaba conciencia de qué cosa era el documento de Aparecida, ¿no? Y de la importancia que el documento de Aparecida tiene hoy. Entonces, estudiando el documento de Aparecida, metiéndome y zambulléndome en la asamblea eclesiástica, estudiando los autores principales, aquellos que desarrollaron el pensamiento, el documento en sus líneas fundamentales. Yo no estudié, prometo enviar, ahora que tiene que salir publicada la tesis de doctorado, enviaré una copia, al menos para que esté en la biblioteca, si a alguno se interesa después de estudiar el documento de Aparecida. Muy interesante, muy interesante. Ha habido el intento de hacer una sexta conferencia y el Papa ha dicho no, porque los aspectos fundamentales del documento de Aparecida todavía no han sido retomados en la iglesia. Muy interesante, muy interesante. Es muy interesante. Vi otro intento, yo espero que el CELAM no me escuche, pero bueno, ha habido este intento de hacer una nueva conferencia. Papa ha dicho no, porque el documento de Aparecida queda mucho todavía por retomar. Entonces ha habido esta primera asamblea latinoamericana que ha querido retomar los aspectos fundamentales del documento de Aparecida. Yo estudiando el documento de Aparecida, estudiando los aspectos antropológicos, mirando las líneas teológicas, yo descubrí que coincidían algunas de estas líneas teológicas con el pensamiento de Giussani. Sobre todo, yo me di cuenta que había una coincidencia en cuatro momentos importantes del documento, ¿no? Y después, un poco revisando los autores fundamentales del documento, me di cuenta que habían tenido una participación fundamental en el documento algunas personas pertenecientes al movimiento de Comunión y Liberación, el movimiento que, como dijo el profesor Giuseppe, fundó don Giussani, que nació de esta experiencia en el colegio Berchet, ¿no? Y estos eran, dicto algunos nombres, el profesor Guzmán Carriquiri, quizás para quien no lo conoce, ha sido por muchos años el laico que ha ocupado el papel más importante en el Vaticano como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Además, un gran pensador, amigo de todos los papas, de Pablo VI hasta Papa Francisco, ¿no? Pues Papa Francisco, cuando habla de él, dice de que es su amigo, ¿no? Después también participó el chileno Pedro Morandé, ¿no? Quien no sabe, Pedro Morandé es el intelectual latinoamericano más importante en la actualidad. Profesor Pedro Morandé,
profesor Guzmán Carriquiri, por ejemplo, quien está interesado, escribió los primeros 18 números del documento de Aparecida, me lo dijo él personalmente, a pedido del cardenal Bergoglio, ¿no? Cardenal Bergoglio le pidió escribir los primeros 18 números del documento y él los escribió. Los 18 primeros números de Aparecida presentan como la síntesis del documento, de una manera genial. Está el profesor Pedro Morandé, también el profesor Rodrigo Guerra, mexicano, que ahora ocupa el lugar en el Vaticano dejado por Carriquiri como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. El obispo Filippo Santoro, en aquel tiempo obispo de Brasil, el obispo João Carlos Petrini. Entonces, yo me di cuenta que en el documento de Aparecida había una influencia en los núcleos fundamentales, pero no de manera explícita, sino implícita a través de los integrantes del Movimiento de Comunión y Liberación, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que habían 4 grandes coincidencias. La primera está referida a la centralidad de la persona humana. Es muy interesante cómo el documento de Aparecida es el primer documento de los 5 documentos del episcopado latinoamericano centrado en la persona humana. Muy interesante, quizá un poco de la historia de los documentos del CELA. El primer documento, Río de Janeiro, 1955, quiere tener como centro la respuesta de la Iglesia al avance protestante. El segundo documento de Medellín de 1968, desea como poner atención, documento de Medellín, desea como poner atención y un compromiso y un trabajo por el desarrollo integral de los pobres y de los oprimidos en América Latina. El tercer documento del CELAM, documento de Puebla, la Iglesia quiere poner todas sus energías para que la fe penetre en las culturas latinoamericanas. Es muy impresionante todo el trabajo que realiza el documento de Puebla sobre la piedad popular y la teología del pueblo, porque de ahí es un punto de referencia de la teología del pueblo, ¿no? Puebla de 1979. En el documento Santo Domingo de 1992, un documento bellísimo, un documento cristológico increíble, donde se quiere poner con claridad el contenido de la misión de la Iglesia, que es Jesucristo. Entonces, muy interesante, porque en Aparecida la centralidad la ocupa ya no lo que la Iglesia debe de hacer, sino de aquel que realiza la misión de la Iglesia, es decir, del discípulo misionero. Entonces, es muy interesante porque además, documento de Aparecida, como he puesto aquí yo adelante, quiere afrontar una cuestión fundamental, quiere afrontar la crisis actual de Latinoamérica, esta crisis que presenta un cambio de época. Interesante como el documento de Aparecida presenta la expresión cambio de época, después retomado por el Papa, que desorienta, dice, a los cristianos, y a sus relaciones fundamentales. Por eso, dice el documento de Aparecida, es necesario presentar la persona humana, lo dice en el número 83, como ustedes pueden ver aquí escrito, la persona humana como el centro de la vida y de la cultura. Y en este sentido, revisando la centralidad del documento sobre la persona humana, yo reconocí justamente esta influencia de Giussani. Giussani, puesto ahí escrito, dice, de hecho, cuando el vicio de una sociedad adversa nos aprieta hasta amenazar la vivacidad de nuestra expresión, y cuando una hegemonía cultural y social
tiende a penetrar el corazón, incitando ya naturales incertidumbres, entonces ha llegado el tiempo de la persona. Entonces, esta primera coincidencia me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno está atento a la reflexión de Giussani, una reflexión que, como decíamos, en el sentido religioso, quiere partir del hombre, ¿no? Parte del hombre, de sus anhelos, de la persona humana. Interesante como el documento de Aparecida, y además muy bonito mirar todas las discusiones que hubieron en torno, cómo la prioridad desea ser la persona. Desea ser la persona. Primera coincidencia de Giussani, la centralidad de la persona humana, ¿no? Y desde este punto, desde la persona humana, muy interesante cómo el documento de Aparecida desarrolla los ejes fundamentales. Entonces, y miramos estos ejes fundamentales, por ejemplo, teniendo una lectura, podemos decir, de tres perspectivas, fenomenológica, cristológica y eclesial, o sea, revelan de verdad la preocupación fundamental de la identidad de aquel que decíamos que afronta la misión de la Iglesia y que, en un sentido, nos permiten a nosotros reconocer estas otras tres coincidencias del documento del núcleo fundamental de Aparecida con el pensamiento de Giussani. Y la segunda sería cómo el documento de Aparecida, me parece impresionante, afronta el deseo de felicidad del hombre. El documento de Aparecida, por ejemplo, en dos numerales, en el número 35 y en el número 37, utiliza la expresión, o sea, pone en acento el sentido religioso del hombre. Es impresionante porque a mí me parece esto una de las contribuciones, además del contenido de la Aparecida, fundamental, ¿no? Un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque en el documento de Aparecida hay una atención a la persona, sobre todo a la persona en cuanto a este anhelo de felicidad, a esta búsqueda profunda de un sentido de su existencia. Entonces, el documento de Aparecida, atención, porque resaltando esta dimensión, da una indicación fundamental. Yo lo veo aquí en la universidad, lo veo en las parroquias, lo veo en el lugar donde me toca realizar la misión pastoral, enseñando. El cristianismo solo será una respuesta verdadera al hombre si antes en el hombre existe la gran pregunta. La pregunta por el sentido de su vida. Entonces, o sea, que el documento de Aparecida tome esto, o sea, tome esta consideración y lo presente, me parece una de las cosas bellísimas del documento, porque en efecto, Cristo, que es la respuesta más verdadera al corazón del hombre, no será una respuesta plena y total si antes en el corazón del hombre, no existe la pregunta. No existe la pregunta de quién es él. Más Giussani, en este sentido, cuando habla citando a un pensador protestante, Reinhold Niebuhr, él dice, ¿no? Dice, no hay nada más absurdo que la respuesta a una pregunta jamás planteada por el hombre. Yo pienso que esta es una de las grandes provocaciones de Aparecida y también de Giussani, ¿no? Es decir, no podemos presentar a Cristo como respuesta total sin antes suscitar en el hombre la conciencia de este deseo de felicidad que el documento de Aparecida habla como deseo de unidad y de relación, no solamente del hombre, pero hace un salto a Aparecida muy interesante y habla de los pueblos, ¿no? También habla de este deseo sobrenatural, de este anhelo de infinito de nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces,
Perdón. Después, muy interesante porque el documento de Aparecida, como lo he puesto aquí por escrito, en el número 42 hace una afirmación. Dice, la persona humana es en su misma esencia aquel lugar de la naturaleza donde convergen la variedad de los significados en una única vocación de sentido. Y para quien conoce un poco Giussani, tiene mucha conexión con aquello que Giussani afirma en el sentido religioso, sobre todo en la página 153 dice Giussani, ¿no? El yo, el hombre, es un determinado nivel de la naturaleza en el que ésta se da cuenta de que no se hace por sí sola. Así que el cosmos entero es como una gran periferia de mi cuerpo, sin solución de continuidad. Se puede también decir de este modo, el hombre es aquel nivel de la naturaleza en el que ésta llega a tener experiencia de su propio carácter contingente. Entonces, muy interesante encontrar esta sintonía de fondo, esta primera coincidencia de este anhelo de felicidad del corazón del hombre, del sentido religioso, con el que es importante partir en toda presentación y propuesta cristiana, ¿no? Perdone. Sí, entonces, la segunda coincidencia, aquí me he equivocado, pero esta segunda coincidencia que encontramos en el documento de Aparecida, con el pensamiento de Giussani, está referida a el encuentro con Cristo, al encuentro con Cristo. Es muy interesante cómo el documento de Aparecida toca como el antecedente generacional en orden a la identidad de la vida del discípulo misionero, hablando del encuentro con Cristo. Quien puede leer el documento, la palabra encuentro con Cristo aparece en el documento de Aparecida citado 75 veces para hablarnos de la naturaleza del cristianismo como encuentro con Cristo. Y como una consecuencia inmediata, la generación del hombre nuevo, que es el hombre capaz de afrontar el cambio de época, de transformar la sociedad, de suscitar la comunión y la misión y la comunicación de la fe con belleza y alegría. Me sorprende mucho cómo el documento de Aparecida evita toda reducción de la experiencia cristiana haciendo referencia al encuentro con Cristo, al encuentro con Cristo. En una humanidad transfigurada por Cristo, a partir de un encuentro humano que comunica como el destino a todo hombre, Jesucristo. Muy bonito porque el documento de Aparecida está presente una gran carga de un personalismo teológico. Y me sorprende porque de esta manera el documento de Aparecida, saben, como pone la propuesta latinoamericana en una extraordinaria sintonía con el origen de la experiencia cristiana de los primeros siglos del cristianismo. Dice el documento de Aparecida, como he puesto yo allí, en un numeral famosísimo, el número 243. El número 243 dice el documento de Aparecida. Leo. El acontecimiento de Cristo es, por tanto, el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo. Y aquí cita literalmente documento Deus Caritas es número 1. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Y con ello una orientación
y con ello una orientación decisiva. Y después es muy bonito porque el documento de Aparecida, en el número siguiente, dice lo mismo, dice: la naturaleza misma del acontecimiento cristiano consiste, por tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esta fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta: ¿qué buscan? A esta pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia. Vengan y lo verán. Esta narración permanecerá como síntesis única del método cristiano. Muy bien. Es muy interesante porque en los números 243 y este de aquí, el número 244, dice el profesor Massimo Borghesi que el documento de Aparecida utiliza unas expresiones propias del pensamiento giussaniano. La categoría, perdonen que retrocedo un poquito, no. La categoría acontecimiento de Cristo, encuentro y reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo, una expresión prácticamente literal de Giussani, o algunos términos, como decíamos al inicio, de experiencia, de estupor, de correspondencia, o por ejemplo, Giussani siempre presenta el encuentro de Juan y Andrés con Cristo como el encuentro, el modelo, el inicio del método cristiano y el modelo de todo encuentro con Cristo, ¿no? Un encuentro humano. Es muy interesante en este sentido, reconocer las huellas de Giussani en este núcleo fundamental del documento de Aparecida referido al encuentro con Cristo, Sí, y así, de esta forma, podríamos decir nosotros que el documento de Aparecida nos presenta como esta tercera gran coincidencia, ¿no? Porque nos recuerda de cerca algunas expresiones de Giussani, sobre todo contenidas en este segundo gran libro de Giussani, Los orígenes de la pretensión cristiana. Muy interesante porque de esta manera el cristianismo consiste en el reconocimiento, en la aceptación y adhesión libre del hombre en la experiencia del encuentro con Cristo. En este sentido es fundamental, para quien desee profundizar, le recomiendo, como decía anteriormente, los orígenes de la pretensión cristiana, donde Giussani desarrolla de manera muy bella sobre todo el capítulo 3 de los orígenes de la pretensión cristiana, profundiza muy bien sobre esto. Sin más, yo voy un poco más rápido a la cuarta grande coincidencia entre el documento de Aparecida, y el pensamiento de Giussani. Quizás una dimensión de la reflexión que, si alguno está interesado, por ejemplo, está en este libro que decíamos nosotros, el acontecimiento, publicado en el mes de agosto por los 100 años de Giussani, escribe un artículo un profesor y teólogo, Javier Prades, que es rector de la Universidad San Dámaso y además miembro de la Comisión Teológica Internacional, donde él retoma la palabra vida en Giussani. Muy interesante
muy interesante este artículo. Quien desea lo puede. Incluso hay una conferencia del profesor Prades haciendo referencia a la categoría vida en Giussani, ¿no? Cuarta gran coincidencia, la vida como vocación. La vida como vocación. Quizás yo podría decir que este es el aspecto más importante del documento de Aparecida. Del documento de Aparecida. Y Prades, profesor Prades dice que sea la gran contribución además de Giussani, ¿no? Bueno, podrán invitar al profesor Prades la próxima vez para que pueda hablarles sobre esto, además que padre Prades es increíble, ¿no? Quiero decir una cosa sencilla sobre eso, porque la categoría vida en el documento ocupa un papel fundamental. La categoría vida en el documento, por ejemplo, aparece 631 veces, incluso más que la palabra discípulo y la palabra misionero. Y misionero. Es más, incluso la categoría vida, que recibió un desarrollo muy interesante en el documento, los documentos anteriores al documento de Aparecida, llamados el documento de participación y el documento de síntesis, presenta al cristianismo, presenta la misión de la Iglesia como una propuesta de vida. Una propuesta de vida íntimamente unida a Jesús. Es más, siguiendo la indicación joánica del título del documento de Aparecida, en él. De manera que el documento de Aparecida quiere presentar este anhelo de vida del hombre que en el encuentro con Cristo amplía y responde a estas exigencias de vida del hombre, encontrando, podemos decir, una correspondencia plena, origen, dice el documento de Aparecida, de la alegría, que permite al hombre salir de sí mismo para poder comunicar la belleza de Jesucristo, ¿no? El desarrollo que hace el documento de Aparecida sobre vida es genial sobre ese sentido. Y en este punto encontramos esta cuarta coincidencia con Giussani. ¿Por qué? Porque para el documento de Aparecida, la misión de la Iglesia no se realiza a través de comunicación, a través de presentación de un dogma, de un conjunto de ritos o de una moral, sino a través de una vida. Y para Giussani, la palabra diálogo ocupó una posición muy significativa al origen de la juventud estudentesca, como hacía referencia el profesor Giuseppe, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el año de 1959, en un libro de Giussani titulado Juventud Estudentesca, Reflexiones sobre una experiencia, Giussani afirma, y leo: hacer radio de esta pequeña reunión que hacían los estudiantes de secundaria, hacer radio significa dialogar. Diálogo es comunicar nuestra vida personal a otras vidas personales. Diálogo es compartir la existencia de los demás en nuestra existencia. Muy interesante porque en Giussani la concepción de diálogo está completamente distante de cualquier dialéctica o como era definida, ¿no? Sino en un mutuo comunicarse de sí mismo a través de gestos, a través de palabras, de comportamientos. Entonces, para Giussani, la comunicación
la comunicación, el diálogo con los demás, se realiza a través de la vida. Y después, en otro libro más, del año de 1964, titulado Apuntes del método cristiano, Giussani vuelve a utilizar la categoría diálogo, la categoría diálogo y la pone como punto central, afirmando que el diálogo con los demás se realiza a través de la comunicación de una vida. El método cristiano, la misión de la iglesia, se realiza a través de la vida, a través de la vida. Muy interesante. Yo después, si ustedes desean, como decía, le puedo enviar el texto que he preparado, pero en este punto el documento de Aparecida es fundamental y marca un punto de coincidencia increíble con Giussani, ¿no? Puesto ahí escrito: así, la concepción de diálogo estaba lejos de toda dialéctica y era definido como el mutuo comunicarse de sí mismo a través de los signos, de las palabras, de los gestos, de los comportamientos. El acento no es sobre las ideas, sino es sobre la persona como tal, sobre la libertad. Nuestro diálogo, afirma Giussani, es vida, de los cuales las ideas son expresión. Entonces, bellísimo cómo el documento pone en acento esto. Yo quisiera decir, simplemente para terminar, algunas cosas retomar lo que he dicho, perdón, que vuelvo al inicio. A mí me sorprende algunas cosas porque, como decíamos nosotros, analizando, mirando el documento y retomándolo en sus grandes líneas, fundamentales, hemos encontrado estas 4 grandes coincidencias, ¿no? La centralidad de la persona humana, esta presentación de la exigencia del hombre de felicidad, del sentido religioso, de Cristo y del encuentro con Él como aquel que corresponde plenamente a este anhelo del hombre, y su comunicación que la realiza la Iglesia a través de la vida de la Iglesia. 4 grandes puntos que coinciden con el pensamiento de Giussani, pero a mí lo que más me sorprendía, perdonen que yo soy todavía un poco joven, yo entré al seminario en el año 2007, cuando el documento de Aparecida estaba realizándose y terminándose, evidentemente. Y a mí me sorprendía porque el documento de Aparecida ha sido retomado en muchas realidades. Yo me acuerdo, aquí en el Perú al menos, se retomó en el seminario, se retomaba el documento de Aparecida en las parroquias, se retomaba el documento de Aparecida en los encuentros pastorales. Y me sorprendía esto, porque esta contribución de Giussani no solo ha permanecido dentro de un pequeño ámbito, ¿no? Pequeño ámbito de los integrantes del movimiento de comunión y liberación, ¿no? Sino que ha como sido abrazada por documento de Aparecida, y a través del documento de Aparecida no ha permanecido dentro de este grupo de obispos, sino que ha sido comunicado a todo, ¿no? Al pueblo de Dios. Entonces podemos decir que la genialidad de Giussani, de su pensamiento, ha permanecido presente para toda la iglesia, ¿no? O sea, un bien para toda la iglesia. Muchas gracias, Padre Miguel. Yo soy consciente de cómo es difícil tratar de sintetizar todo lo que tú nos propusiste. Te agradezco de corazón. Y podemos abrir un momento de diálogo. Tenemos por lo menos 10 minutos abundantes. Muchos de nosotros tienen clase a las 12, por eso que tenemos este deadline, este punto de término. Solo antes de dar la palabra a quien quiera intervenir, que puede poner la manita allí, le damos la palabra. Quiero recordar una cosa que no hemos mencionado en la introducción, y
que el mismo Papa Francisco recientemente en este discurso que dio el 15 de octubre, recordó cuánto estaba agradecido a don Giussani por los libros que él ha leído y que lo ha ayudado como sacerdote, ¿no? Entonces, hasta sabemos que el Papa ha reconocido la influencia que Giussani ha tenido sobre él y sabemos el papel que ha tenido el Papa además en la redacción del documento de Aparecida. Así que también por allí, ¿no? Ha llegado seguramente por palabra misma del Papa Francisco, ¿no? Cuando ya la segunda ocasión que él expresa la gratitud que tiene por lo que le ha dado Giussani a través de sus libros. Él no lo ha conocido nunca personalmente. Podemos abrir el diálogo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Jeremy, ¿quieres intervenir? No. Tengo que irme. Ok, nada. Había visto algún movimiento allí. Yo quería preguntarte, padre, aprovechando que algo que no es directamente sobre Giussani, paradójicamente, pero me ha llamado la atención cuando tú dijiste que hay una cierta reserva o algún prejuicio sobre la teología latinoamericana. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Y de qué manera, en vez, Giussani, no pienso que tuviese este tipo de problemática? Pero no sé si entienden mi pregunta. Sí, 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 sí. No, es muy interesante haber estudiado el doctorado en Italia, ¿no? Yo creo que son prejuicios un poco pasados de moda, ¿no? Yo soy me ha sorprendido, por ejemplo, hay un intelectual italiano, se llama Gianni Lavella, que ha escrito una historia del pensamiento teológico muy interesante en América Latina, y donde dice, ¿no? O sea, en realidad es fruto de un prejuicio, hay un prejuicio sobre la reflexión latinoamericana, sobre todo por aquellos tiempos un poco candentes, podríamos decir, de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, muy común, por ejemplo, evidentemente, fruto de una ignorancia, sino de ignorancia y prejuicio, muy interesante porque a mí me sorprende cómo los documentos del episcopado latinoamericano han dado un salto fundamental en este sentido, ¿no? En este sentido, o sea, el documento de Aparecida, o sea, yo entiendo cuando el Papa ha dicho que no será superado por ahora, no será superado por ahora, porque el contenido de fondo del documento de Aparecida está lleno de un grande personalismo, ¿no? Una teología personalista, llenos de documentos del magisterio, de Juan Pablo II. Es más, yo digo, el documento de Aparecida nos permite dar un salto para comprender Papa Francisco, evidentemente, porque Papa Francisco cuando escribió la Evangelii Gaudium, él dijo en una entrevista, la Evangelii Gaudium es una copia mal hecha, dijo, del documento de Aparecida y de la Evangelii Nunciandi de Pablo VI del año de 1975, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, muy interesante. Yo creo que son todos fruto de prejuicios, ¿no? Fruto de prejuicios, cuando en realidad la reflexión teológica latinoamericana ha dado saltos y evidentemente se muestra en el documento de Aparecida. Pero alguien quería hablar, me parece.
Parece que Fabricio quería hablar. Sí, no, es solamente porque para mí ha sido, no hay ninguna pregunta en realidad. Era solamente la sorpresa de que por mi ignorancia el documento de Aparecida, yo desde que estoy aquí, sí, he oído varias veces citarlo, hacer referencia, también en nuestra universidad en particular, y nuestro presidente a menudo hace el obispo, pero no lo he leído yo enteramente de primera mano. Y me resulta sorprendente, ¿no?, descubrir ahora que leyéndolo entre líneas haya esas coincidencias con lo de Giussani, que en cambio sí, lo conozco un poco mejor, ¿no? Pero yo no me había enterado absolutamente de que hubiese esa cercanía y esas coincidencias. Así que simplemente para decir que ha sido una sorpresa de que yo totalmente no tenía idea, no tenía noticia, ¿no? Era solo esto. Así que he aprendido mucho y algo nuevo en ese aspecto. Gracias. A usted, Fabricio. No, es bonito porque yo tampoco lo esperaba. Tampoco lo esperaba, solamente estudiando el documento a fondo, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Además, bonito es verdad lo que decía el profesor Giuseppe, que, o sea, Giussani entra Aparecida, no de manera explícita, sino implícita a través de estas personas que son muy cercanas al movimiento de comunión y liberación, que son del movimiento de liberación, y además a lo que se añadía que el Papa, como lo ha afirmado él mismo, encuentra un gran agradecimiento a, a don Giussani, ¿no? ¿Alguna otra observación? Si podría retomar esta expresión que tú dijiste, reconocer la presencia de Cristo, ¿no? Que me parece importante porque en Giussani no es una manera de decir, ¿no? Realmente él dice que esta es la fe. Dice, la fe no es reconocer nel presente Cristo. Entonces, ya involucra en la afirmación de la fe el misterio de la iglesia, el misterio de una realidad humana presente y esta cuestión que el método es lo que sucedió al principio entre Juan Andrés y Jesús, ¿no? El método, el encuentro, porque en el encuentro no es algo espiritual simplemente, sino es algo carnal. También hoy la fe se comunica porque yo reconozco presente Cristo a través de una realidad humana. Si pudiese tomar brevemente, porque tenemos 4 o 5 minutos, pero dedicarlo a esto. No, a mí me parece que además el profesor Giuseppe ha puesto en evidencia un aspecto genial de Giussani, ¿no? Porque para Giussani el cristianismo es Cristo mismo. Entonces, es Cristo mismo y reconocerle presente y contemporáneo hoy. Yo les cuento que era un apasionado de la cristología y sobre todo de los aspectos de la resurrección. Y cuando me zambullía en todas estas discusiones, resucitó, no resucitó, las evidencias de la resurrección, cosas muy apasionantes, cayó en mis manos un texto de Giussani, donde Giussani afirmaba, resucitado quiere decir presente y vivo. Entonces, esta afirmación de Giussani, además, abre la posibilidad a una experiencia, o sea, además, una belleza en la afirmación intelectual y académica increíble,
pero además a la experiencia de un reconocimiento de una presencia que está hoy aquí, en la iglesia, o sea, a través de los cristianos. Entonces, a mí esta cosa, o sea, yo lo digo que además, o sea, me deleito en el hecho de tener, o sea, de esta afirmación en el ámbito académico, pero además de una provocación experiencial increíble. O sea, es increíble. Y toda la cuestión es esta, dice Giussani, una cosa bellísima, ¿no? En el reconocer que él está vivo y presente aquí. Y está vivo y presente aquí a través de su cuerpo que es la iglesia. Muy interesante porque los orígenes de la, ¿por qué la iglesia? El tercer tomo de Giussani lo presenta de una manera increíble. El método del origen necesita ser, el método de hoy necesita ser el mismo método del origen. Y si el método del origen fue el encuentro con una presencia humana y carnal, el método de hoy debe ser el mismo. Debe ser el mismo, encontrarse con hombres y mujeres en una vida, diría el documento de Aparecida, una vida fascinada y atravesada por esta presencia, ¿no? La misión de la iglesia es esta. Yo diría además, es interesante aquí en la universidad encontrar a todos estos jóvenes universitarios, muchos, me sorprende porque muchos de tradición cristiana, pero que después de la confirmación, 17, 18 años, han abandonado la iglesia, porque evidentemente no la han abandonado porque son malos, ¿no? Sino porque no van, porque la iglesia nos propone una vida, ¿no? O sea, una propuesta fascinante. Y es bellísimo ver cómo los chicos vienen aquí a la universidad. En la universidad damos el percurso, se enseña en la universidad el sentido religioso, los orígenes de la pertenencia cristiana y por qué la iglesia. Y es increíble ver cómo o sea, Giussani permite que estos chicos puedan como volver a reencontrar la fe y quedar de verdad fascinados de la experiencia cristiana. Y además, increíble también además ver cómo chicos que no tienen nada que ver con la iglesia encuentran el cristianismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la propuesta de Giussani, es genial, capaz de hablar a todos, ¿no? Hablar a todos, pensamiento original, porque está el origen de Cristo mismo, ¿no? De reconocimiento de su presencia aquí y ahora, y además porque responde al corazón de todo hombre. Muchísimas gracias, doctor padre Miguel Carpio Vargas. Yo pienso que ha sido una provocación interesante para todos y el inicio tal vez de una búsqueda más intensa de las razones de nuestra fe. Te agradecemos si podrás mandar el documento tuyo, si está en español, porque en el libro original está en italiano y no todos pueden leerlo. Si tienes el documento en español, sería, tu artículo en español sería fantástico. Agradecemos a todos los que han estado con nosotros el día de hoy y que sigan teniendo un magnífico, bellísimo día. Hasta luego todo.